Bueno. Entonces dijimos que tiene que cumplir esas tres condiciones, ¿sí? Que exista la función en ese punto, que exista el límite en ese punto, y que además esos dos valores sean iguales. Si falla alguno de ellos, no existe, no hay continuidad en ese punto. ¿Sí? Entonces, yo acá en el trabajo práctico les pongo primero analizar todo esto sobre un gráfico, antes de ir directamente a la fórmula de la función. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es ponerlo acá y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, voy a tomar la imagen de eso para tenerlo a mano. A ver. Ahí. Me pide esto. Creo que ahí se ve bien. A ver. Ahí está, me pide esto, ¿sí? ¿Estamos? Se ve. Entonces, fíjense que en este gráfico, es un gráfico muy particular, que podría ser como esas funciones que vimos por partes, ¿no? En un tramo vale una función, en otro tramo vale otra, en otro tramo vale otra. No tiene por qué ser una sola, ¿eh? Entonces me piden f de menos 3. Ubican dónde está el menos 3, apenas se ve, pero si sacan la cuenta, se nota que está acá, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahí está, lo agrandé un poco. ¿Sí? Entonces, ¿existe f de menos 3? ¿Cuánto vale f de menos 3? Escucho. F de menos 3, ¿cuánto vale? No. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Ahora, siempre fijándonos en x igual a menos 3, ¿no? Si tomo el límite de x tendiendo a menos 3 por la izquierda, si yo me acerco a menos 3 por la izquierda, o sea que vengo así, ¿no es cierto? Me acerco por acá, me acerco al menos 3. ¿Cuánto vale la función por la izquierda de menos 3? Menos infinito. ¿Qué valor toma la función, el gráfico? A la izquierda de menos 3. ¿Qué valor toma el gráfico? No la Va veo. subiendo. 2, 2, Arriba. 2, 2. Si vengo por la izquierda, tomo el valor 2, que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Pregunta, Bueno. ¿por Sí, qué entendí. en un primer momento no tomamos que la función de menos 3 era S2 y sí era el menos 1? Porque está hay un círculo cerrado. Ahí lo vi, entendí, perfecto. Muy bien. Entonces, Una consulta, profe. Ahora en el tema este, entonces ahí hay dos, porque en el menos 3 tenemos una conexión en el, o sea, negativo y positivo, ¿puede ser? O sí, sea, pero hay dos puntos. uno pertenece y el otro no. ¿Sí? Lo que yo le quiero decir es que los dos están en el menos 3, o sea, los dos puntos están Claro. en dirección a menos 3. Muy bien, están conectados, perfecto. Porque si estuvieran los dos vacíos, no habría, no existiría la función en ese punto. Pero al tener uno el punto lleno, ya hay un eje de menos 3.
¿sí? Existe f de menos 3. Y hay una conexión, tenés razón. Ahora nos vamos al otro, a este. Ahora tomamos el límite. Para el mismo punto siempre estamos en menos 3 de x, ¿sí? Pero por la derecha. ¿Qué valor toma por la derecha? Por la derecha me toca la función, ¿no es cierto? La función de la derecha. Si yo me acerco por la derecha, vengo así. ¿Qué toma? ¿Qué valor toma? 1. 4. Menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Si yo me acerco por la derecha, vengo así. Ahí. Vengo así, por la derecha, me acerco a menos 3. ¿Qué valor tomó la función? Menos 1, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, sí. Sí, sí, ok. Ahora, la pregunta es, ¿existe el límite de x tendiendo a menos 3? Ya no me fijo si por la derecha o por la izquierda. En menos 3, ¿existe el límite? Bueno, cuando los límites laterales me dan dos valores diferentes, como acá, porque uno es medio 2 y el otro menos 1, el límite no existe. Quiere decir que aunque exista la función en menos 3, porque el valor dijimos que acá que es menos 1, existe, es menos 1, f de menos 3 es menos 1. Pero los límites laterales me dieron distintos. Entonces, una cosa es que exista la función en el punto, existe. Pero cuando voy a tomar los límites, no existen. Entonces, puede pasar. Entonces, si los límites laterales, a pesar de que existe f de menos 3, que me da menos 1, los límites, cuando yo me acerco a 3 por cada lado, me dan distintos. Entonces, no existe el límite para x tendiendo a menos 3 de la función. No. No existe. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, esa es la diferencia entre que exista el valor en el punto y que exista el límite tendiendo a ese punto. Bueno, ¿nos vamos al otro? Vamos al otro. F de menos 1. Nos vamos al otro punto. Ahora, el que sigue. A este. F de menos 1. Lo voy a marcar así. Ahí es f de menos 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? 1 puede ser. 1. ¿Qué valor de i le corresponde? Muy bien. F de menos 1, 1. 1. 1. Muy bien. Ahora vamos a tomar los límites laterales, siempre fijándonos en menos 1. Si yo me acerco por la izquierda a menos 1, ¿qué valor le corresponde? 1. Muy bien. Si me acerco por la derecha, 1. muy bien. Quiere decir que acá está todo perfecto. ¿Existe el límite? Sí, porque los límites laterales de menos 1 me dieron iguales. No importa que exista f de menos 1, estoy hablando de los límites. Los límites laterales me dieron iguales. Me olvido de esto, no importa, exista o no exista, estoy hablando de los límites. Entonces, ¿existe el límite? Sí, porque los dos límites laterales me dieron iguales. Existe el límite. Y además existe f de menos 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos, ¿se entendió? Son casos distintos que estamos viendo. Nos vamos al otro. Ahora en 1. Ahora prestamos atención en 1. Vamos para amarillo. Acá. Este es el punto en cuestión. 1. F de 1, ¿cuánto es? Arriba, infinito. F de 1, exactamente. Podría ser 4. ¿Será que lo borro? 5 horas. ¿Existe f de 1? No, porque me habían dicho infinito, ¿no es cierto? Vemos que Infinito. Infinito. claro, es como si hubiera una asíntota, ¿ven acá? Sigue No, para por arriba. nunca se junta. No, es infinito. No existe, no existe. Es una ida de vuelta tachada. Creo que esto lo habíamos visto. F de 1 no existe. Muy bien. Ahora, vamos a tomar los límites. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Esto. Lo borramos. Ahora, siempre en 1. Me acerco a 1 por la izquierda y me acerco a 1 por la derecha. Si me acerco por la izquierda a 1, ¿qué función me corresponde?
porque están partidas las funciones, ¿no? De un lado va una para arriba y del otro lado de uno va una para abajo. Entonces, si yo me acerco por la izquierda, vengo caminando así, Tiende, ¿sí? tiende a más infinito y la otra a menos infinito. Muy bien. Si me acerco por la izquierda a 1, la función tiende a más infinito. ¿Mm? Más infinito. Y si me acerco por acá, la veo que baja. Tiende a menos infinito. Menos infinito. ¿Existe el límite? No, porque son diferentes. No existen. Nos dan diferentes, además nos dan infinito los dos, ¿sí? No existe. Ah, En este caso era que sí, en el anterior. Bueno, y así lo vamos estudiando en un gráfico y después lo vamos a analizar en la fórmula directamente, ¿sí? Bueno, vamos al último, f de 4. Ahora estamos, a ver, voy a borrar todo. Y bueno, nos vamos al 4. Nos paramos en qué punto, en este. ¿Sí? Y calculamos f de 4. ¿Cuánto vale f de 4? 5 puede ser. 0. 0. 0, porque en 5 está abierto el punto. Ah, Vacío, muy bien, 0. F de 4, 0. Le corresponde igual 0, ¿sí? Como me podrían haber puesto cualquiera, pero ahí como está el circulito completo, negro, muy bien. Ahora, si yo me acerco a 4 por la izquierda, ¿qué valor toma? Ahí sí. Más infinito. No, si me acerco a 4 por la izquierda, 5. me acerco a 4, ¿dónde 0. la veo la función? ¿Qué valor tomó? 0. 5. En 5. 5. En ¿Sí? I5. Porque hay que ver dónde está el gráfico. Cuando tomo límite no me fijo el valor de la función, que dijimos que era 0. Es el valor de f de 4, el 0. Pero después digo, si yo me acerco la función, si estoy acá, la veo acá. Si estoy acá, la veo acá. Y si estoy muy cerca de 4, la veo en 5 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 5. Si me acerco por la izquierda, por la derecha ahora, también la veo en 5, ¿no es cierto? No importa Sí. que f de 4 sea otro valor. Los límites los miro sobre el gráfico, por donde va corriendo el gráfico. ¿Qué valor de le corresponde? ¿Existe el límite? Sí, los dos límites laterales me dieron Sí. igual. Sí existe. Entonces, conclusión. ¿Qué podemos ver? Que si tomamos un punto para analizar, ¿qué puede pasar? Que acá en el trabajo práctico lo tienen. Tienen un cuadrito que les hice. Bueno, entonces dejamos de compartir acá. Y vamos a compartir el cuadro. ¿Sí? Porque esto es lo importante, porque ahí se clasifican las discontinuidades. Entonces, voy a sacar la foto a esto, al cuadro este, que es importante, y listo. A ver. Este es el cuadro. Ahí está. Si tuviera una manera más rápida de subir fotos acá, pero mientras tanto descansan un minuto. Ahí está. Bueno, acá tienen el cuadro, ¿sí? Entonces, por lo que vimos recién, fíjense, partimos de un f de x, ¿no es cierto? Partimos de una función. ¿Existe f de a? ¿Existe la función en el punto? Partimos de que existe. ¿Qué puede pasar? Que existe f de a, y existe el límite, en cuyo caso la función es continua en ese punto. Ahora, otra vez, existe la función, pero no existe el límite, la discontinuidad es esencial. ¿Estamos hasta ahí? No lo tengo que explicar mucho porque se ve. Sí. Después, vamos para el otro lado. Ahora no existe f de a, pero sí existe el límite. Hay una Se discontinuidad escucha un poquito débil, profe, casi muy bajo. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor?
Ahí es un poquito más fuerte, sí, sí. Espera que... Ahí. Ahí está mejor, sí. ahí está mejor. Bueno, entonces, de este lado es que no existe FDA, no existe la función en el punto. Pero tengo dos opciones, que exista el límite, en cuyo caso la discontinuidad es evitable. O que no exista, todo mal, no existe FDA, no existe, la discontinuidad es esencial. ¿Estamos? Quiere decir que la discontinuidad va a ser esencial cada vez que el límite no exista. Porque si existe el límite y existe FDA, bueno, es continuo, ahí no pasa nada, está todo bien. Pero si no existe el límite, pero existe FDA, la discontinuidad es esencial. Es una discontinuidad un poco más grave, digamos, es esencial. ¿Se entendió el cuadrito este? Es muy fácil. Bueno, después tienen el ejercicio Profe, que sí. Sí. que sea evitable, ¿qué significa? ¿Que se puede evitar? No entiendo eso. Que se puede evitar la discontinuidad, porque ahí toma, cuando no existe FDA, ¿sí? La función en el punto, pero sí existe el límite, la función toma el valor del límite, aunque no exista FDA. Por eso es evitable. Lo peor de todo es que no exista el límite, porque la función pega un salto. Porque si vos te acercás a un punto por un lado y por el otro, y te da dos valores distintos, quiere decir que la función pegó un salto, no hay remedio, no la podés unir. ¿Sí? Te queda así y así. Pegó un salto y no hay manera de unirlas, cuando los límites te dan diferentes. ¿Se entendió? Porque si yo me acerco por este lado y me da este valor de i, y me acerco por el otro y me da este valor de i, quiere decir que la función pegó un salto. Ahí no hay manera de unirlas a esas dos partes de la gráfica, digamos. Entonces, cuando no existe el límite, la discontinuidad es esencial. Y hay de salto finito, de salto infinito, no importa, es esencial. Ahora, si vos, es decir, existe el límite, pero no existe la función en el punto, ¿sí? Voy a borrar todo. ¿Estaríamos en qué caso? Estaríamos en un caso de que la función viene así, y acá tiene un hueco, pero acá tengo lo que vale la función, ¿sí? Entonces, o directamente no existe FDA, pero si yo me acerco por este lado, tomo el límite en este punto, y me acerco por el otro lado y coinciden, no existe la función en el punto, porque acá tengo un hueco, pero sí existe el límite. Entonces, eso tiene remedio. Tomo el límite y el valor de este punto, en la función, toma el valor del límite. Y eso lo vamos a ver más a fuerza de ver y del gráfico. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, el ejercicio que sigue es el ejercicio 3, que es lo mismo que hicieron antes sobre el gráfico que hicimos todos, pero lo van a hacer ustedes. Ahí les marqué los puntos, tienen que calcular lo mismo en f de menos 2, f de 0, los puntos críticos, ¿sí? ¿Ah? Muy bien. Y ahora viene lo lindo. Lo lindo que es tomar directamente, calcular la continuidad a partir de la fórmula. ¿Sí? Hasta ahora vimos gráficos, nada más. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si a mí en vez de un gráfico, donde pude ver cuál es el PDA, cuál es el límite, lo pudimos ir viendo, a mí me dan directamente la función, ¿sí? Entonces me dicen f de x igual... Hasta me dolió la panza. Silencien, por favor. Bueno, me dicen, estudiar la continuidad. Bueno, los voy a silenciar yo. Acá hay una persona que estaba por entrar hace rato. Bueno, entonces me piden estudiar la continuidad de esta función en cualquier punto. Por ejemplo, me ponen en x igual 1. Yo ya sé que esta función es una función lineal, muy simple.
La función lineal es continua, no tiene puntos de discontinuidad, pero igual vamos a estudiar para ver cómo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Para estudiar la continuidad de una función en un punto determinado, tres puntos tenemos que analizar. Primero, que exista la función en ese punto. ¿Qué punto es? F de 1. ¿Sí? ¿Existe f de 1? Calculamos. Es una E. ¿Existe f de 1? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo hago para calcular f de 1? Reemplazo X. Debería existir si es lineal, me parece a mí, ¿no? Sí, pero simplemente, como acá dijo tu compañera, ¿qué hacemos? 5 por 1 menos 2. ¿Cuánto me da eso? 4. A ver, ¿cuántos están escuchando? A ver, ¿cuántos contestan? 3, sí, 3. Tres. profe. Bueno, existe f de 1. Bien, ok. El primer punto está bien. 2. Ahora, ¿qué tengo que calcular? ¿Existe el límite para x tendiendo a 1 de la función, que es 5x menos 2? Lo primero que hacemos cuando calculamos un límite, ¿qué es? Reemplazar, ¿no es cierto? 5 por 1 menos 2 me vuelve a dar 3. Bien, existe. Me da un número finito, un número real. Y el tercer punto, comparo este resultado con este. Tienen que ser iguales. Entonces, f de 1 es igual al límite de x tendiendo a 1 de f de x. ¿Es verdad? Sí, coinciden, porque los dos me dieron 3. Quiere decir que, conclusión, la función es continua en el valor que estuve estudiando, en x igual a 1. ¿Se entendió? Sí. Estas son las tres condiciones. Si falla una de ellas, ya es discontinua en ese punto que estudiaba. Vamos a la que sigue. Sería el ejemplo 2, el trabajo práctico. Ahora me dicen, estudiar la continuidad de f de x, de una función un poco más, x cuadrado menos 6x más 9, eso es un 9. 9, Una consulta, profe, porfe. sí, Este es para mi entender, ¿no? Entonces, los tres que hay que medir, o sea, que hay que calcular, es uno, si existe el punto después, si ese punto tiene límite, y si el sí, punto y el límite son lo mismo. Así claro, muy bueno, bien. eso está más o menos, más o menos Un para tener resumen, en la cabeza. muy bien, un resumen muy bien hecho. X menos 3. Esa es la función, ¿sí? ¿Dónde me piden? En cualquier lado no, me dicen en x igual a 3. Entonces empezamos. Primer punto. F de 3. Calculo. ¿Existe? A ver. Me da 9 menos 18 más 9. Creo que esta función yo... 3, 0. ¿Está bien? No existe. No existe f de 3. El primer punto falló. No importa, seguimos estudiando porque las discontinuidades tienen grados. Puede ser esencial o puede ser evitable, ¿sí? ¿Existe límite? Calculamos. Límite para x tendiendo en el punto que me pide a 3 de x cuadrado menos 6x más 9 y vemos si existe el límite. Ya sabemos que nos da una indeterminación si reemplazamos. ¿Cómo se resuelven las indeterminaciones cuando tengo cociente de polinomio? Pisando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien dijo algo? ¿Puedo aplicar la resolvente arriba? Sí. Hay que factorizar. Cuando tengo una indeterminación de cociente, muy bien, factoriza, dice Andrea. X menos 3 por X más 3. No, x menos 3 por x menos 3. X menos 3 por x menos 3. ¿Sí? ¿Está? O x menos 3 al cuadrado. Es lo mismo.
¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Porque es un trinomio cuadrado perfecto, no es una diferencia de cuadrados, que les cambio el signo más y menos. ¿Eh? Bueno, entonces ahora simplificamos. Luego volvemos a poner, tendiendo a 3, b, x menos 3, que es lo único que me quedó. ¿Y cuánto me da esto? Bueno. 0. ¿Existe? Sí. Nosotros evitamos la indeterminación. ¿Por qué? Porque nos dio un número real. Pero ahora vamos a estudiar lo que nos quedó. Primero me dice que no existe f de 3, pero sí existe el límite. Entonces yo no puedo comparar los resultados, porque uno me falló. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no existe la función en el punto, que es esto que está acá, no existe, pero sí existe el límite, por supuesto que la discontinuidad existe, porque dijimos que si no se cumplen las tres condiciones no es continuo en ese punto. Pero esta discontinuidad es menos grave porque existe el límite. Entonces decimos que tiene una discontinuidad evitable. Es evitable porque existe el límite. Es decir, si voy por un lado, por la izquierda, me acerco a 3 y me acerco por la derecha, empalman los dos, coinciden en un mismo punto. Entonces no pegó un salto la función, me está diciendo acá. ¿Se entendió? Porque al existir el límite, que me dio 0, quiere decir que la función no pegó un salto de un lado al otro. Los límites laterales coinciden, porque existe el límite. Entonces, después más abajo yo les pongo la función, el gráfico. ¿Cómo se vería el gráfico de toda esa función? X cuadrado menos 6x más 9 sobre x menos 3. Fíjense cómo queda. Queda como una recta. Es así la función. Entonces, coincide con una función. ¿Qué función? X menos 3. Coincide con esta recta, pero no es igual, porque tiene un hueco. Tiene un hueco en x igual 3. ¿Sí? Ahí no está definida la función. ¿Se entendió? Le puedo mostrar, profe, como lo que yo entiendo más o menos, rápido, ¿no? A ver, Sería algo así y algo así. Y acá no habría nada, sería un circulito sin nada. O sea, tiene límite acá y tiene límite acá, pero el punto no existe, esto no hay nada ahí. claro, muy Eso es lo que yo bien. entiendo. Claro, pero fíjate en el gráfico, que yo lo puse en el trabajo práctico. No sé si lo pueden visualizar al mismo tiempo, no sé con qué están trabajando, si lo pueden mirar, el trabajo práctico, yo les pongo ahí, como esto es un ejemplo, les pongo ahí la explicación de cómo sería esa función. Es una recta. Es una recta. Así como la ven de complicada, la fórmula termina siendo una recta, que coincide con ¿qué recta? Con x menos 3, con esta que está acá, miren, la que nos dio al final. Pero ¿dónde no está definida para x igual 3? Por eso tiene un circulito abierto. Por eso es evitable. Por eso es evitable. ¿Está? Nos estamos quedando sin tiempo. Podemos pasar, está muy bien lo que dijiste, sí. Es como si fuera, si no hubieras visto la recta, es como que viene así, un circulito y sigue así. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al ejemplo 3. Ya se corta, pero a ver si podemos hacer algo del ejemplo 3. Ejemplo 3. Están los 3 ejemplos ordenados. Me dice, estudiar la continuidad de la siguiente función en x igual 0. Pero no me dan una sola función. Me dicen que f de x está definida. A ver. Como x, si x es menor o igual que 0. Y como menos x más 1, si x es mayor que 0. Está definida por partes, ¿sí? Entonces, quedan 10 minutos, profe, si en 10 minutos esto lo liquido. Y nos vamos nos hacemos un break, ¿sí? Bueno, esto lo hago en 10 minutos y después no nos conectamos hasta después de 20 minutos, ¿sí? Hacemos el recreíto. Bueno, estudiemos. El primer punto que me dice, a ver, ¿quién me ayuda? El primer punto que tengo que analizar. Si X es mayor o igual a 0. No, lo de las tres condiciones para que sea continua.
Si X, existe la función en cero. Muy bien. F de 0, ¿cuánto es? Ah, pero ahora tengo dos funciones. ¿Cuál de las dos incluye el 0? ¿La 1 o la 2? la 1 incluye el 0. Muy La bien, 1. muy bien, entonces tomo esta definición, esta. X, 0. Si X toma el valor 0, F de 0 es 0, existe. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se Ok, entendió o ok, no? ok. Bueno, ahora tomo el límite para X tendiendo a 0. Pero como yo tengo a la izquierda de 0 vale X y a la derecha de 0 vale menos X más 1. Entonces yo tengo que tomar límites laterales sí o sí. Si me acerco a 0 por la izquierda, la función vale X. Entonces, y si me acerco por la derecha a 0, la función vale menos X más 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice la definición de la función. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, son los límites laterales. A la izquierda vale X. Entonces, si reemplazo vale 0. Esto es lo que vale el límite a la izquierda. Y a la derecha, el límite lateral a la derecha de 0, ¿cuánto sale? ¿Cuánto vale? Menos 0 más 1, 1, ¿no es cierto? ¿Y reemplazo? Muy bien. Este lo vamos a llamar límite 1. Y este límite sub 2. Son los límites laterales, que generalmente se nombran así. Si los límites laterales me dieron distintos, no existe el límite para X tendiendo a 0 de F de X, ¿no? Siempre en 0. Entonces, ¿qué pasa? Si este me dio bien y este no existe el límite, decimos que es una discontinuidad más grave que la anterior porque no existe el límite. Es esencial. ¿Está? Por O más sea que ahí exista, hay un salto. claro, tiene que haber un salto porque si yo me acerco a 0 por un lado, me da un valor. Y me da 0. Es un 0 de I, porque es el eje I. Y si me acerco por el otro lado, me da 1. O sea que pego un salto de una unidad. De 0 a 1 saltó, ¿sí? Ok. ¿Cómo saco Y los en el laterales? caso, profe, perdón, que vuelva al caso anterior, donde está la recta con el circulito, donde está el punto. Cuando dice que en lugar de tomar ese punto, toma el límite en ese punto, ¿qué está queriendo decir? ¿Como que nunca es el número, sino que es el infinito cercano a ese número? No me Que queda vos, claro eso. que vos la podés redefinir a la función. Porque así como estaba definida, la función que te dan es discontinua, ¿no es cierto? Es discontinua. Sí. X cuadrado, no sé, en X igual a 3 es discontinua. Pero cuando te da evitable, el valor de la función que vos no le podías dar antes, se lo da el límite. Entonces se puede redefinir esa función dándole a f de 3 el valor 0. Si quieren después cuando borro Ok. todo esto, sí, Eh, si no les puse, se puede redefinir porque es más complicado redefinir, no es tan complicado tampoco, hay que pensar un poco más. Pero es evitable por eso, porque al no existir f de 3, pero sí existir el límite, f de 3 toma el valor del límite, que es 0. Entonces vos redefinís Ok, la función, nos quedamos con esa idea, digamos. claro, por eso es evitable, ¿eh? Porque existe el límite y le da ese valor a f de donde no existía. ¿Eh? Bueno, una consulta sí, nomás. espera que Andrea me preguntaba cómo tomo los límites laterales. Ok. Los límites laterales los vas a tomar según lo que te dice acá, a la izquierda y a la derecha. Siempre es el mismo punto, fíjate que es 0 siempre. Pero a la izquierda vale esta función y a la derecha vale esta. Entonces ya directamente a la izquierda tomás x, la función que está a la izquierda de 0. Y por 0 por la derecha tomás la que está a la derecha de 0. Y reemplazamos. Reemplazás por 0 cada vez que ves la x. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Está Andrea todavía? ¿Sí? Bueno. ¿Qué me decía Juan? Solo volviendo como dijo el compañero en el anterior, cuando estaba el circulito y a la izquierda estaban los límites y también los límites a la derecha. Solo para saber, no, eso es como una duda mía. Cuando no existe el punto ese,
teóricamente ese punto lo podríamos poner nosotros a voluntad, ¿no? O sea, sabiendo el límite tanto a la derecha como a la izquierda, pero como el punto no existe, lo podemos poner cualquier punto nosotros. No, Se cualquier puede- punto no, el valor del límite. ¿El límite cuánto te dio? Te dio 0. Yo le decía del anterior. Sí, del anterior, el límite te dio 0. Si el límite te dio 0, al no existir la función en el punto, porque no existía, ahora el límite le da ese valor a f de 3. Ok, listo, ok, era esa mi duda. Ahí está en el gráfico, porque fíjate, si buscas cuánto vale en 3 la función 0, queda sobre el eje x, y vale 0. Para x igual 3, y vale 0, es el valor del límite. Toma el valor del límite. Se lo presta, el límite le dice, bueno, toma, no tenés f de 3, toma, te doy el valor mío, 0. Por eso Ok, es evitable. ok, profe. Y se redefine así la función. Donde no existía f de 3, ahora sí va a existir. Es el valor del límite, 0. Vale 0. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Bueno, ya se corta, no hay tiempo para hacer otra cosa. Pero vamos a seguir con el ejemplo 3 y hacer todo lo que podamos hasta que se terminen las 4 horas. ¿Sí? Ok, ¿Te son doy las para 8, descansar? 8:17. ¿Qué hora nos conectamos de vuelta? 20 y 40, porque Ok, serían casi 20 y 40, como es el horario del presencial, ¿sí? Perfecto. Listo, hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego.